pueda... Sabe que hoy me hacía algunas preguntas, y una de las preguntas que me hacía era por qué, seguramente a usted le habrá pasado, por qué Dios parece que usa el camino más largo para llevarnos a esa promesa que nos ha dado, ¿eh? Dios nos ha dado promesa a cada uno de nosotros, pero a veces los caminos son largos, son tormentosos, y esos caminos a veces parecen que Dios se olvidó de nosotros. Yo no sé si a alguno le habrá pasado, pero son caminos difíciles de recorrer. Y surge esta pregunta: ¿qué valor tiene todo eso que Dios hace en medio de usted, en medio de mi vida? Porque a todos nos ha dado una promesa. Amén. Y en esta noche yo quiero, en referencia a esto, hablar de lo importante que son las pruebas, las dificultades. Usted dirá, pero importante, pongámosle lo importante que son los procesos de Dios en la vida del creyente. Y vamos a leer la historia de un jovencito que fue entregado, fue traicionado, fue olvidado, o lo quisieron olvidar. Pero lo primero que tengo que decirte es que el Señor nunca nos olvida. Amén. Que cuando Él nos da una promesa, a veces nosotros pensamos que hasta alcanzar el objetivo todo va a ser color de rosas, todo va a ir bien, pero ahí empieza el Señor a trabajar. Porque el Señor, para entregar algo grande, primero tiene que trabajar en nosotros. Amén. Y vamos a ver a través de la vida de un hombre que desde pequeño ya sintió y Dios le mostró lo que iba a hacer con él. Pero ocurrió algo. Ocurrió que en medio de esa situación a él se le dio una palabra, él lo vio, lo soñó, pero luego todas las cosas cambiaron y cambiaron para mal. Y a veces nosotros, se parece tanto a nosotros, hermanos, que el Señor nos ha dado palabra tremenda, a algunos le ha dado llamado, pero vemos hacia atrás los años y decimos, no fue fácil o no es fácil, porque el camino a veces, como les decía, se hace muy largo, porque a veces parece que Dios se queda callado, porque a veces parece que Dios se olvidó de nosotros. Y eso lo vamos a ver reflejado en la vida de un hombre. Por eso yo le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 37. Vamos a tomar desde el versículo 1 al versículo 11. Cuando usted lo haya encontrado, dice amén. Génesis 37, versículo 1, versículo 5 al versículo 11. Por mi Biblia, la página 47. Cuando lo hayan encontrado, se ponen de pie y lo leemos todos juntos. Amén. Génesis 37, versículo 5 al 11. Amén. Lo leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Amén. Tome su asiento. Dice que era un niño, el menor de los hijos, que tuvo un sueño
Y vemos que desde joven, por eso, hermanos, cuando no le quite nunca la ilusión o cuando un niño le cuenta algo, escúchelo, porque a veces nosotros pensamos que porque son niños Dios no puede tratar, pero dice la palabra que aparentemente era un joven, pero ya desde pequeño el Señor le había revelado a través de un sueño quién iba a ser él, que iba a ser un hombre importante, un hombre que les iba a ayudar, un hombre de autoridad, un hombre que llegaba o iba a llegar a gobernar. Y nosotros por ahí pensamos, no sabemos que en medio de nuestra familia tenemos un José que hoy es un niño, hoy tal vez es común como los demás, pero el Señor ya lo eligió y ya lo está preparando. Pero luego vemos que empiezan a venir situaciones y dice que aunque, fíjese lo que dice, que aunque los hermanos y el padre no lo comprendían, porque el padre se enojó, pero Dios le estaba diciendo esto. ¿Qué pasaría si en medio de nuestra familia se levanta el más chico, un chico pequeño, un adolescente, y dice, tuvo un sueño y empieza a relatar esto? Los hermanos seguramente lo habrán mirado mal, habrán dicho, se está agrandando, o quién es este, ¿por qué nosotros tendríamos que servirle a él? Pero vemos que ese sueño con el tiempo se cumplió. Y entonces yo decía, si Dios sabía todo lo que iba a hacer José, por eso era mi pregunta al Señor, como capaz que usted se la hizo. Si Dios sabe que yo voy a servirle, Dios sabe que me llamó y yo lo voy a hacer, ¿por qué eligió el camino tan largo? ¿Por qué eligió que José pasara por situaciones tan dolorosas para llegar a hacer lo que él ya sabía? Porque a través de un sueño Dios lo había revelado. Y mi pregunta era, Señor, si ya sabes todo de mi futuro, ¿por qué tengo que pasar por caminos donde a veces parece que son tan altos que me cuesta caminar? Caminos donde siento la soledad, caminos donde parece que mis fuerzas ya se acaban. ¿Qué sentido tiene ese camino? A veces, y esto creo que es común a todos, tenemos días felices, días gozosos, pero también tenemos días tristes. Y esto es necesario decirlo, hermano. Tenemos días donde una victoria y sale todo bien, tenemos donde decimos, Señor, ayúdame a terminar este día porque ha sido duro, porque parece que quisiéramos hacer algo bueno y la circunstancia es difícil. Pero si el Señor me dijo que iba a hacer tal cosa, yo no sé si usted se habrá preguntado esto, ¿por qué si el Señor me habló, el Señor me prometió, el Señor dijo que yo iba a ser un pastor, un evangelista, hoy estoy viviendo lo que estoy viviendo? Yo le pregunté al Señor, ¿por qué ese camino elige Él? Si Él tranquilamente podía despejarme todas las cosas y llevarme a lo que Él dijo, si Él tiene todo el poder. Yo no sé si usted se lo habrá preguntado alguna vez. ¿Por qué? Pero vemos que este joven, aunque su papá, su mamá, sus hermanos dudaban, él seguía creyendo. Y lo que fue un sueño, luego se transforma en realidad. Yo le voy a pedir que en el mismo libro podamos ver Génesis 41, del 37 al 43. Lo que él soñó se cumplió. Lo que Dios le habló a través de un sueño se hizo realidad. ¿Se hará realidad lo que Dios dijo de ti? Amén. Escuché pocos amén. ¿Se hará realidad lo que Dios habló sobre tu vida? Amén. Confía, hermano. Génesis 41, del 37 al 43 dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y la puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir
su segundo carro y pregonaron delante de él doblar las rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Amén. Lo que fue un sueño primeramente, luego se cumplió. Pero ahora vamos a ver algo, porque suena muy lindo todo esto. Decimos qué bueno que es el Señor, y seguramente el Señor va a cumplir lo que ha hablado en mi vida. Pero ahora yo te tengo que decir algo, hermano, que para que el Señor te entregue algo importante, Él primeramente te tiene que preparar. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que desde la infancia este jovencito fue preparado, apartado. Se burlaban, dice que los hermanos le tenían bronca porque él contaba lo que hacían sus hermanos. Iba y le decía lo mal que se portaban sus hermanos, que hacían fiestas, que se juntaban con mujeres, que tenían a las espaldas de su papá, y él iba y le decía: papá, mis hermanos están muy caros. Los otros empezaron a tenerle bronca, como creo que pasaría en cualquier casa, ¿no? Que anda alcahueteando al papá. Y llegó el momento donde ese niño, que ya era diferente, con el paso del tiempo se cumplió la palabra que le fue dada. Y vemos desde el capítulo 37 al 41, vemos que José fue preparado para gobernar. Pero, ¿cuál fue esa preparación? Empecemos ahí, lo que en esta noche el Señor nos quiere hablar. Lo que me toca vivir a mí, lo que te toca vivir a ti, esas pruebas y esas dificultades tienen un valor. ¿Amén? Dice que él sufrió el rechazo de sus hermanos. Su propia sangre lo rechazó y lo vendieron. Y le mintieron a su papá y le dijeron que su amado hijo había sido muerto por una bestia del campo. Pongámonos en el lugar un poco del papá, que le llegue la noticia: tu hijo preferido se murió. Se terminó. Dice que José tenía una túnica diferente que lo identificaba. Pero le llevaron como muestra esa túnica que estaba con sangre, para decirle que había perdido la vida a su hijo amado. Entonces se terminó para su papá ese sueño que tenía para él, porque él le creyó. Pero sus hijos tramaron toda un plan para que ese niño que ya les molestaba, sacárselo de encima. Y dice que lo metieron en un pozo, y estando así unos mercaderes pasaron y lo vendieron como un esclavo. De ser promesa de vivir como un gobernador, fue llevado a vivir como un esclavo. Y entonces empezamos a entender que él sufrió la traición, sufrió la envidia. Y no hay peor cosa que esa envidia o esa traición venga de la propia familia. Porque sus hermanos lo envidiaban, sus hermanos lo traicionaron. Y tal vez Dios te habló cosas importantes que iba a hacer con tu vida, con tu familia. Pero en el proceso decís: pero el Señor, ¿cómo puede ser que hoy viva esto si el Señor me dijo que iba a hacer cosas grandes? Y en el proceso el Señor dice: yo voy a entregarte algo importante. Imagínense, gobernar una potencia como Egipto no era para cualquiera. No era para un hombre simple, no era para un hombre de carácter muy sensible. Tenía que estar templado, porque tendría que tomar decisiones, tendría que mandar. Entonces el Señor tenía que tomarse el trabajo de comenzar a trabajar en ese joven. Y parece que eligió el camino más difícil, porque eligió que lo traicionaran. ¿Dónde estaba Dios cuando lo traicionaron? ¿Dónde estaba Dios cuando los hermanos sentían envidia? Porque ¿qué decimos nosotros? Si venimos a la casa de Dios y le servimos a Él y hacemos su voluntad, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero el Señor, cuando tiene un plan con tu vida, te empieza a preparar. Y por eso yo te quiero hablar del valor de los procesos. El valor que tiene esa prueba, el valor que tiene esa dificultad que nos toca vivir. Y dice que José vivió como esclavo en Egipto, fue acusado de la mujer de Potifar, lo acusó, lo denunció. Dice que José no se quería contaminar, pero vemos su corazón sano.
Porque José había sido traicionado por sus hermanos, pero no estaba enojado con sus hermanos. Porque cuando la mujer de Potifar quiere tener relaciones con él, él le dice: ¿cómo voy a traicionar a mi Señor? ¿Cómo voy a traicionar a mi Dios? ¿Cómo yo voy a tener? Él me dio toda la confianza y ahora lo voy a pagar así. Entonces dice que escapa y la mujer le toma una ropa y lo acusa de violación. Y José es puesto en cárcel. Parece que cada día iba peor. Pero no iba a ser gobernante. No iba a ser un hombre que todos se postrarían ante él. ¿Por qué? Entonces, ahora José estaba experimentando que el camino cada vez era más duro. Bendito sea el Señor. Y yo pensaba, como a veces nosotros nos ha pasado, hermanos. ¿Y saben por qué la palabra? Porque hoy yo recordaba, vi una foto y recordaba. A veces nos olvidamos. Hace muchos años, cuando en un momento a nosotros nos dijeron con mi esposa que nos despidiéramos de nuestro hijo, que lamentablemente nos había tocado, que no había posibilidades para él. Y el médico nos dijo, el pediatra: chicos, lo lamento, les tocó. Y nos dejaron como una alternativa hasta la última hora. Me acuerdo que estaban limpiando, la gente de limpieza, y se conmovió en su corazón y dice: bueno, yo supongo que todos decían que nos estábamos despidiendo, y nosotros lo sentimos así. Y nos fuimos con mi esposa y lloramos. Y yo decía: Señor, usted me prometió que me iba a dar hijos. ¿Y por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué me pasa ahora que tengo que vivir que el médico me diga que ya no hay más nada que hacer? Dice: en todas las parejas a ustedes tienen lamentablemente incompatibilidad sanguínea. Y este proceso, y encima había otra criatura que lamentablemente tuvo el mismo problema, y a raíz del proceso que le hicieron, o el procedimiento que le hicieron para poder salvarle, quedó ciega. Dice: si se salva puede quedar con algún sentido que le afecte. Hermanos, es doloroso esa noticia. Es una noticia que, por más que uno diga: yo creo en el Señor, y hay que ser sincero en esto, sentí que mi mundo se acababa. Y nos fuimos a nuestra casa y lloramos, y nos quedamos dormidos de rodillas llorando, ya sin fuerzas. El Señor en esa noche comenzó a actuar. Pero yo pensaba, estaba en la plaza y tenía una lucha en mi cabeza, porque el enemigo me venía a decir: ese es tu Dios que te prometió un hijo y ahora te lo está quitando. Y el Señor me había dicho: yo voy a hacer cosas grandes contigo, serás mi siervo. Entonces, ahí se terminaba mi historia. Entonces yo pensaba, digo: Señor, ¿por qué me tenés que pasar por esto? ¿Por qué yo tengo que pasar? A los 3 años se quemó su cara, y así muchas pruebas que tuvimos, dificultades. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que ser así? Yo no sé si usted se lo habrá preguntado. ¿Por qué el Señor a mí y a los otros no? Porque justamente el Señor, para preparar un hombre y una mujer de Dios, los tiene que pasar por un proceso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben qué? Dice que José sufrió justamente una acusación de violación, sufrió en la cárcel, y estuvo en la cárcel hasta un tiempo. Pero todo tiene un tiempo, ¿vio? Dice que a los 30 años se terminó los procesos de José. A los 30 años ya estaba preparado para ser ese gobernante. ¿Y cuál fue la escuela de José? Durísima. Traición de los hermanos, fue vendido, fue esclavo, acusado de violación cuando él no quiso hacer nada. Estuvo hasta los 30 años encarcelado, años comiendo lo peor, años siendo tratado como se trataba a un preso y a un esclavo, despreciado. Y sin embargo, vemos que su corazón seguía no echándole la culpa a Dios. Porque él decía: ¿cómo yo voy a pecar contra mi Dios? Y ahí me pongo a pensar y digo: Señor, qué diferente que somos nosotros. Porque a nosotros nos cuesta, hermano. Cuando pasamos una situación difícil, y yo lo digo por mí, muchas veces enseguida le preguntamos al Señor: ¿por qué me pasa esto? Entonces,
es una enseñanza también de parte de José, y surge esta pregunta. Nosotros no entendemos, si él conoce la ruta más ligera, ¿por qué elige la ruta más difícil? Si Dios tiene un destino, yo no sé si usted se lo preguntó, un destino que ya propuso para mi vida, ¿por qué nos lleva por caminos que sentimos soledad? Sentimos que ya no podemos más, que queremos tirar la toalla, ¿por qué? Y esa es la pregunta de esta noche, ¿no? El valor que puede tener el proceso. ¿Por qué mejor no nos lleva? ¿Por qué mejor no nos prepara todo el camino y llegamos fácilmente? Pero ¿sabe qué? La respuesta, por lo menos que encontré yo, es que Él utiliza procesos. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque no comprendamos esos procesos, son necesarios y son importantes para mi vida. Si usted me dice, pastor, usted, si hubiese podido elegir, hubiese elegido eso, le digo que no. A mí me hubiese gustado como cualquiera que tenía un hijo y lo veía crecer, ningún problema. Pero ¿por qué el Señor nos permitió vivir esto? ¿O por qué te está permitiendo? Yo no lo comprendía, yo no lo entendía. Pero si vemos la historia de José, fíjese lo que dice, que de ser un preso pasó a ser un gobernador. Bendito sea el Señor. Y Él le enseñó en el proceso. ¿Le enseñó qué? Le enseñó que Él podía ser más fuerte que la tentación. Si usted lee, le enseñó a mantenerse puro. Pero lo expuso. ¿Por qué, Señor, tengo que vivir esto? Y dijo, José pasó esta prueba. Le enseñó a no guardar rencor contra sus hermanos. Le enseñó a perdonar. Le enseñó a no doblegarse ante lo que le ofrecía el mundo. Porque ese hombre estaba siendo preparado para ser un gobernante de la potencia de ese momento. Bendito sea el Señor. ¿Qué más? ¿Qué más le enseñó? A esperar. Tenía que esperar sí o sí porque estaba preso. Le enseñó a esperar en Él. Yo me imagino que José diría, cuando era chico me soñé que todos se postraban y ahora estoy detrás de las rejas. Pero lo que dice la Escritura es que nunca vemos un comentario de Él de parte de un reproche. Al contrario, estaba esperando la oportunidad para poder hablar de Cristo. Bendito sea el Señor. En nuestras vidas y en nuestros procesos son importantes como estos. Y es importante que en esta noche podamos entender por qué el Señor me permite vivir experiencias malas. ¿Por qué el Señor me lleva a situaciones límites donde parece que me voy a quebrar? ¿Por qué? Si Él podría evitarme todo esto, ¿se lo ha preguntado? Si Él podría decir, Él dice que tiene todo el poder. Y es verdad que lo tiene. Pero ¿por qué no se pone así? Porque Él elige a los mejores. Y dice que este varón fue enseñado en los procesos que le tocó vivir en su vida. Y en tu vida vivís procesos, yo he vivido procesos y vivo procesos. Y son tan importantes como los que vivió este varón. Yo le voy a pedir que abra su Biblia en Isaías 48, 17. ¿Por qué son importantes los procesos? Isaías 48, 17, ¿lo encontró? Dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová tu Dios. Y dice una frase tremenda, que cuando yo leí quedé, ahora entiendo, Señor. ¿Qué dice? Pero hay una frase que dice, yo soy Jehová Dios tuyo. Después, que te enseña provechosamente. ¿Qué más? Que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Por qué los procesos de Dios son importantes?
Porque el Señor nos enseña en esos procesos lecciones espirituales. Bendito sea el Señor. Y nos enseña, mucha gente dice, yo quiero saber la voluntad de Dios. El Señor te escucha y dice, bueno, te tengo que pasar por un proceso. Pero si es así, yo no quiero eso. ¿Usted qué piensa que los mejores aprendizajes se dan en un estudio bíblico? ¿En un seminario teológico? No. ¿Sabe dónde se dan los mejores aprendizajes? En los procesos que Dios te pone. Acá podemos aprender de los libros, la cantidad, muchas doctrinas, pero el proceso que Dios me hace pasar me enseña lecciones espirituales que no están en ningún libro, que lo tenemos que experimentar. Dijo el escritor bíblico, yo antes de oídas, era testigo de oídas te había oído. Pero ahora, ¿quién lo dijo? Job. Un hombre que perdió todo, estuvo enfermo, perdió su riqueza, tuvo que pasar por un proceso para conocer verdaderamente a Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Dice, yo te enseñaré provechosamente, te voy a encaminar. ¿Saben que en esos momentos de procesos, de lucha, de llanto, el Señor me enseña a confiar en Él y nada más que en Él? ¿Cuántos dicen amén? En esos momentos el Señor me enseña a valorar el ayuno, la adoración, la alabanza, cuando nadie te escucha, cuando estás en tu casa y nadie lo sabe lo que te está pasando, cuando hay un proceso que Dios te está llevando, donde estás rodeado de gente, pero sentís la soledad, ahí conoces la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? En esa prueba, el Señor te enseña a ser paciente. ¿Cómo obtenemos paciencia? Pasando pruebas y dificultades. Y nos ponemos a pensar, Señor, yo siempre te serví, ¿por qué tengo que vivir hoy la escasez? ¿Por qué? ¿Por qué a veces nos toca esto también? Si siempre cumplimos con el Señor, ¿saben por qué? Porque el Señor dice, yo quiero que saques todas esas cosas que has puesto delante de mí. Yo quiero ser tu única alternativa. Yo quiero ser tu proveedor. Yo quiero ser, y hay un nombre que le da. Yo seré el proveedor, el que provee nuestra alacena, nuestra mesa. Hermanos, muchas veces a muchos les ha tocado pasar por situaciones de escasez. ¿Y sabe para qué es? Es una enseñanza. Porque a veces decimos, y lo digo por experiencia, porque a veces decimos, no, está mi orgullo, yo no voy a pedir, y yo tengo un sueldo, yo dependo, llego tal día, yo sé que cobro. Y yo lo he repetido muchas veces, a mí el Señor me lo enseñó. Llegó el momento que tenía que cobrar y cobrábamos en bono y no había con qué comprar. Y no era que yo trabajaba, y no era que yo lo necesitaba, sí necesitaba. ¿Sabe qué necesitaba? Tener fe. Fue necesario experimentar ese dolor donde no había más dinero para poder comprar, no para mí, sino para mi hija que era recién nacida y necesitaba el alimento. Y hermano, no hay impotencia más grande. Entonces nos ponemos a pensar, Dios es malo. No, Él quiere que aprendamos a depender de Él. Y dice que este varón, como dice acá Isaías, te enseñaré provechosamente, que te encamino por el camino que debes seguir. Los procesos sirven para conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Señor en esos procesos te enseña a adorar como nunca has adorado, a adorar con lágrimas, con un nudo en la garganta, a adorar con desesperación, donde ya no te quedan lágrimas, donde sientes miedo, porque nosotros somos personas y sentimos, hermanos. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué yo tengo que vivir este proceso? Porque Dios te está preparando. ¿Para qué te está preparando? Para que aprendas a depender de Él. Una lección espiritual. Te está preparando ¿para qué? Para que conozcas qué es lo que quiere el Señor contigo. Muchas veces le decimos, Señor, ¿qué querés conmigo? Te voy a llevar el proceso.
No es el pastor que te lo tiene que decir. No es el hermano. Soy yo que te lo tengo que decir, dice el Señor. ¿Y sabe cuándo lo vas a conocer? Cuando vengas quebrado ante mi presencia, a decirle no doy más, no tengo fuerza, no puedo seguir. Señor, que se me viene todo abajo. Hermanos, hay temporadas donde sentimos que todas nuestras fortalezas parece que se vienen abajo. El Señor te llamó a pasar un proceso. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. El valor del ayuno. ¿Cuándo nos damos cuenta que el ayuno es valioso? Cuando estamos en un proceso. Cuando estamos en angustia, hermanos. Cuando nos dan una noticia de que no hay más nada que hacer, que un familiar, un ser querido se muere. Desesperadamente oramos y clamamos misericordia. Bendito sea el Señor. Cuando no estamos en un proceso somos impacientes. Pero cuando el Señor nos pasa por esa prueba, nos enseña a esperar. ¿Qué otra cosa nos queda que esperar en Él? Porque toda la gente que está a nuestro lado se va o no puede hacer nada. ¿Qué puede hacer un ser humano ante una tristeza, ante una depresión, ante una angustia? Más que decirte, hermano, hermana, vamos a orar. Ahora hay alguien que sí puede hacer y puede hacer mucho. El Espíritu Santo está en nosotros. Dice que gime con gemidos indecibles nuestro espíritu delante de Él. Sin palabras, no hay palabras para expresar nuestro dolor. Muchas veces dice la palabra que de referencia que te enseña provechosamente. Él nunca te va a enseñar para mal. Todo lo que te enseña en esa prueba es de provecho. Y dice que te encamino, ¿por dónde? Por el camino que debes seguir. ¿Sabe que en los procesos, yo la otra vez cuando vino, no sé si se acuerdan ustedes, el misionero de Corea, estuvimos charlando y me decía que en Cholechuel hay un misionero, también coreano, que era un hombre que tenía empresas en Estados Unidos. Y cuando joven tuvo un llamado a las misiones, pero fue a Estados Unidos y triunfó con los negocios. Dice que tenía mucho dinero. Pero estando allá pasó el tiempo y se empezó a dar cuenta que no estaba cumpliendo lo que Dios le había mandado a hacer. Entonces dice que entró en un proceso de lucha con el llamado y en un momento ese negocio que tenía se quebró y otro hasta que llegó que tuvo que tomar una decisión y su decisión fue vender lo que le quedaba y venirse a Argentina a cumplir lo que Dios lo había llamado. Sin ese proceso ese hombre no se movía de su comodidad. A veces estamos tan cómodos, hermanos, y a veces el Señor tiene que tocar allí donde necesitamos. ¿Para qué? Para poder reaccionar. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. ¿Saben qué? En los procesos, ¿cuándo aprendemos a conocer más a Dios? ¿Cuándo tenemos más comunión con Él? Cuando tenemos un problema grande, un proceso, una prueba. Cuando nos han dado una noticia irreversible, una enfermedad, la pérdida de un trabajo, un matrimonio que se destruye. Cuando todos los sueños se terminan, el Señor está utilizando todo eso. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan bien. Bendito sea el Señor. ¿Saben qué? En ese momento entendemos para qué Dios nos llamó. Yo muchas veces le dije, Señor, parece que te la agarraste conmigo. Desde el momento que con mi esposa no podíamos tener hijos, después todo costó el doble, el triple, hermano. Había gente que todo le salía bien. ¿Por qué, Señor? ¿Cómo desarrollar la fe? Si no es cuando sabes que no tenés nada. Y el Señor te dice, yo te voy a usar. Y vos decís las circunstancias, pero no tengo nada. Pero el Señor ya te pasó antes por un proceso. ¿Cómo nosotros podemos orar por un enfermo? ¿Cómo podemos orar por un endemoniado si no hay fe? ¿Cómo podemos nosotros tener fe? No, o decir, Señor, yo creo en vos y llega fin de mes y yo digo, cuento, y todos tenemos que pagar deudas. Pero el cristiano se maneja por fe. Y a veces uno dice,
¿Sabe cuando nosotros decimos y empezamos a tener miedos? Cuando no hay fe. Y empezamos a sacar cuenta y decimos, y yo me acuerdo a veces cuando trabajaba, hacía guardias extras, tenía una libretita y llevaba anotado y los números no daban, ¿no? Y el enemigo es muy astuto. Porque cuando los números no dan, el enemigo te trae ideas. Porque uno ya descuenta, dice, gano tanto, pero de ese total yo descuento, solamente toco el 90. Y el enemigo dice, y si tocas el 10, ahí llegás. Llegás justito, ¡ah, qué buena idea! Pero ese dinero es del Señor. Entonces yo digo, pero Señor, es mi familia. Y ¿sabe que un momento me pasó? Nos debían 8 o 9 meses de un adicional. Y son, o sea, 8 o 9 meses de sueldo de guardia, ¿no? No sé cuánto está ahora, pero era, por mes sería 400, 500 mil pesos, así que multiplíquelo. Era una buena plata. Y llegó un momento, las noticias, todos contentos, depositaron todo. Y llegó la plata, los números se agrataron. Y yo digo, uy, qué lindo. Pero ahí saqué cuenta. Y digo, el 10% es mucho. Y yo digo, pero no lo voy a pensar. Voy a sacar el 10% y lo voy a llevar a la iglesia. Porque si no, no puedo hablar de fe. Yo me acuerdo que fuimos con mi esposa, le conté, y era bastante dinero. Llego a la iglesia, lo doy, y me dice el pastor, estábamos orando, porque queríamos cambiar la consola. Justo lo que vale esto. Bueno, gracias, Señor. Porque en realidad hice lo que tenía que hacer. Pero ¿sabe que el enemigo cómo me daba idea? Estaría bueno que con ese dinero pagar todo y poder salir a comer, poder hacer un montón de cosas. Pero hermanos, tenemos que empezar a depender de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y yo dice, tal vez usted diga, pero el pastor, yo soy un simple hombre, pero ¿sabe quién se lo va a hacer entender? El Señor. El Señor te lo hace entender. El Señor cuando tiene que abrir, abre, y cuando tiene que cerrar, cierra. Y esto es importante que lo entendamos, hermano. Pero el Señor, y esto es innegociable, dice que este varón, fíjese, que en medio de la lucha, de la dificultad, dice, yo te estoy enseñando provechosamente. Yo te estoy enseñando por dónde tienes que ir. ¿Cómo puede ser esto? Porque ahí vas a tener una relación íntima con Él. Porque ahí no vas a necesitar que alguien te diga que ore, porque vas a orar solo. Y cuando sea un hábito en tu vida de orar, de estar a solas con el Señor, de pasar horas con Él, después va a ser una costumbre en tu vida. Y después y a veces pasa, hermano, y a veces a mí hasta después me pongo a pensar. Porque a veces mi hijo por ahí me dice, mirá, te quiero mostrar esto. Y le digo, yo estoy leyendo la Biblia. Y hoy no pasaba, me quería mostrar, y es como, y me dice como que lo miré, hermanos. Pero yo digo, entonces, y es como que uno se pone a meter en esto de una relación tan profunda con el Señor. Y yo digo, Señor, ¿dónde aprendí esto? ¿Sabe dónde lo aprendí? En los procesos. Cuando llorábamos con mi esposa siendo muy jóvenes, y el Señor es tremendo. ¿Sabe que hubo un momento que a mí me dio mucha tristeza? Yo no sé si lo he contado. Se hizo un plan de vivienda en Neuquén. Sí, se acuerda mi esposa. Para gente de Neuquén Capital, así. Nosotros teníamos todo, porque muy poca gente había nacido en Neuquén Capital, yo había nacido. Fuimos a hablar, sí, reúnen todo. Fuimos a ver la casa, atrás de la jefatura. Esta casa va a ser para ustedes. Y esa casa no fue para nosotros. Fue para la gente que estaba en la política, y yo digo, Señor, otra vez.
Y en eso el Señor me dice, yo te voy a sacar de acá. Yo te voy a mandar al centenario. Oh, peor todavía. En centenario aprendimos lo que era depender de Dios. A la semana que llegamos, la persona que estaba ahí debía boleta de luz, así que nos cortaron la luz. Mi hijo tenía 3 años, le conocía la casa, lloraba, no comía. ¿Sabe lo que es, hermano? Orar por todo. Señor, y voy yo al Epel y me dice, no, porque tiene una deuda en la copa, tiene que venir el dueño, el titular de la casa. Y no tenía luz. Pero ¿y por qué, Señor, tanto? Mi hijo no quería comer, y le digo a mi esposa, ¿y ahora qué vamos a hacer? Extrañaba. Y llegó el momento, le digo, Señor, bueno, usted me trajo acá, me puse a orar. Termino de orar, la vecina me dice, le cortaron la luz, el vecino, sí, yo lo voy a pasar, me dice. Y yo digo, no, pero no podía estar así. Al otro día voy, y no fue pensado, fue porque yo creo que Dios, en su amor y misericordia, paso de nuevo al EP, pero pasé uniformado. No envié ningún papel. Me dice, va por la deuda, sí, pagué. Me conectaron el otro día. Yo no me había ayudado eso. Es que el Señor quería que hasta lo más mínimo se lo pidiera a Él. Porque es fácil pedirle a la gente, pero pedírselo a Dios. A veces decimos, no, estás muy ocupado. Hay gente que necesita. El Señor dice, si yo te voy a usar, depende de mí, no del hombre. Si te vas a servir al Señor de todo corazón, hermano, y vas a hacer la voluntad de Dios, aprender a depender de Dios y no del hombre. Porque nosotros hoy estamos y mañana ya dejamos de estar. Somos mortales. Pero el Señor es para siempre. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo vas a entender el camino para el cual el Señor te llamó? Cuando estés en la intimidad con Él. Cuando pases horas orando, cuando llores, cuando fracases. Cuando pienses que todo el plan que pensaste para tu vida se venga abajo, ahí vas a entender que Dios tiene otro plan y es mucho mejor. ¿Cuánta gente, hermanos, tenía planeado ya hasta la boda, tenía todo planeado y el Señor dijo no? Y en el momento ese se quebrantó, lloró y no entendió, pero Dios le libró con mano poderosa. Hoy pueden ser hombres y mujeres que hablen de Dios. Yo he conocido mucha gente así. Gracias al Señor que me libró de la mano de ese hombre. Pero en ese momento lloró, en ese momento se enojó, en ese momento cuestionó. Pero el Señor te hizo pasar por ese proceso para que sepas que el ser humano, por eso dice, yo no soy como el hombre que miente o que se arrepiente. Yo no soy así, dice el Señor. No soy hombre que me arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Yo soy el que soy. Si yo te prometí, puedes estar en una cárcel, pero vas a hacer lo que yo dije que serías. Así dice el Señor en esta noche. Alabado sea su nombre. Bendito sea el Señor. ¿Por qué el Señor me lleva a los procesos? Vamos a ver, Malaquías 3:3. Malaquías 3:3. Cuando lo encuentre me dice amén. ¿Lo encontró? Dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Los procesos de Dios son importantes, ¿por qué? Porque en esos procesos el Señor nos pule y nos purifica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que leí una historia? Dice que había un grupo de mujeres de estudio bíblico, por eso este versículo, que estaban estudiando la palabra y les llamó la atención lo que decía este versículo, donde dice, se sentará para afinar y limpiar la plata. Y hablaron, un grupo de hermanas, ¿qué será esto? ¿Por qué el Señor dice esto? Es bueno que seamos gente que nos llame la atención la palabra. Y dice que una dijo, yo voy a averiguar porque no lo entiendo. Me llama la atención que diga que se va a sentar. Me llama la atención que diga que nos va a afinar.
Y dice que una mujer fue de las hermanas que estaban allí y buscó a un hombre que trabaja con la plata y con el oro, un orfebre. Y le preguntó y le dijo cuál era la manera de pulir y de afinar, limpiar la plata. Y dice que el hombre le invitó a pasar. Y claro, dice que lo primero que vio que le llamó la atención es que el hombre estaba sentado. Y dice que lo empezó a mirar. Ella nunca le dijo que era cristiana. Simplemente le preguntó, quería saber el proceso, cómo un orfebre trabaja la plata. Y dice que lo miraba y el hombre sentado con su instrumento en el fuego. Y dice que el hombre no sacaba la vista del instrumento que tenía y donde tenía la plata. Entonces ella le pregunta, ¿por qué tiene que estar sentado? Y le dice el hombre, porque la plata yo la tengo que tener en un fuego que empieza de a poquito hasta que va aumentando. Y si yo no la observo, si yo no la miro, esa plata, ese mineral se va a quemar y se va a perder. Y esto es plata, esto es dinero, y yo vivo de esto, le dijo. Entonces yo tengo que cuidar. Y la mujer empezó a recordar lo que decía el versículo. Ah, por eso dice la palabra que él se sentará. Y hace la comparación. Y la afinará, dice, como a oro. Y siempre tiene que seguir sentado, sí. Tengo que seguir sentado. No puedo sacar la vista de él. Y la mujer le dice que hace un silencio y le pregunta, ¿y cómo sabe usted cuando ya está el trabajo terminado? ¿Cómo sabe usted cuando la plata ya está afinada y purificada? Dice que el hombre se sonríe y le dice, cuando mi rostro se refleja en él. Y esto es una gran enseñanza para nosotros. Muchas veces decimos, cuando estamos en el fuego de la prueba, el Señor te está mirando, hermano. Yo lo podía entender. Ahora entiendo, Señor, que cuando lloraba desesperadamente, cuando recién te conocí, vos me estabas mirando y permitiste ese fuego, pero no dejaste que me queme. Y cuando se terminó ese proceso, cuando empiezo a tener cualidades parecidas a las que Dios tiene. Porque dice que, le dijo al orfebre, cuando yo me puedo ver, mi rostro se refleja, significa que ya está limpia. El Señor utiliza esos procesos, utiliza la enfermedad, utiliza esos momentos de tristeza, utiliza esas frustraciones. ¿Y hasta cuándo? Hasta que empecemos a entender que tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si la plata, le dijo, se quedara en el fuego, se quemaría. ¿Usted cree que el Señor nos pone en una prueba de fuego y nos va a dejar que nos quememos? Dice el salmista, me hiciste pasar por el agua y por el fuego, pero siempre, siempre me sacaste en abundancia. El salmista reconoce que los estragos, las pruebas, los problemas fueron duros, pero él te estaba mirando como el orfebre miraba esa plata para que no se quemara. Así nos mira el Señor y no nos saca la vista y dice, uy, me está doliendo, pero me falta un poquito todavía, porque todavía hay cosas que limpiar en su vida, todavía hay escoria que tiene que salir, porque todavía hay que santificarse más. Dice, el que se santifique, santifíquese más, dice la palabra. Todavía hay más para hacer. Bendito sea el Señor. ¿Cómo sabemos? A veces decimos, el Señor es malo, estoy en un proceso tan duro. Y el Señor lo que está haciendo es que está sacando la escoria, nos está limpiando. Bendito sea el Señor. ¿Qué nos dice? En medio de la prueba, nunca estamos solos. Él nos está mirando. De a poquito te va metiendo. Y cuando el fuego está fuerte, dice, se mira, ahora ¿quién se parece más a mí? Tengo que cambiar su carácter, tengo que cambiar sus formas. Le falta un poco más. Le falta un poco más. Y nosotros decimos, ¿cuánto irá a pasar esta prueba? Y el Señor dice, cuando te parezca más a mí. ¿Cuántos dicen amén? Sus ojos están sobre nosotros. ¿Sabía que el Señor te mira en la prueba? A veces decimos, ya no puedo más. Pero más allá de lo que decimos, el Señor dice que no le da
más carga de la que podemos llevar. Nunca pienses, el enemigo es muy astuto, muy hábil para hacerte creer que estás solo, que estás abandonado, que Dios se olvidó de ti. Pero el Señor dice, yo quiero que te parezcas más a mí. Y no hay otra forma, a través del fuego, a través de la purificación, a través de la limpieza. El Señor comienza, y ¿sabe qué? En este tiempo, el Señor ha comenzado un proceso muy fuerte con la iglesia. Pero no solamente en esta iglesia, en muchos lugares. Y hay mucha gente, yo le mostraba un video a mi esposa, de un hombre que predicaba de una manera que verdaderamente yo lo veía y decía, muchas cosas no estaba de acuerdo. No sé qué pasó en este tiempo en su vida, la verdad que no sé. Pero vi un video donde él decía y llamaba a la reflexión, decía, volvamos a la senda antigua. Le estoy hablando de un hombre muy conocido en Argentina, uno de los primeros apóstoles. Pero no sé, hay algo que pasó en su corazón. Él dice, no todo era malo, no todo lo que se hizo antes no sirvió. Volvamos al primer amor. Cristo viene. Yo a algunos hermanos les mostré, a un hermano que lo había visto, dice, ¿es el mismo? Sí. Es el mismo que antes predicaba otras cosas, ahora se ve que el Señor en su amor y misericordia en este último tiempo está llamando a sus escogidos. No te sorprenda, hermanos. Hay mucha gente que ha alejado doctrinas falsas y está dándose cuenta que Cristo viene. Bendito sea el Señor. Dios está obrando en nuestras vidas. Y aunque el fuego sea muy fuerte, el Señor sabe cuándo comenzamos a reflejarlo a Él, cuánto nos falta. En algunos tendrán que trabajar en el carácter, en otros en la fe. Pero el Señor dice, yo quiero que te purifiques. ¿Cuántos están dispuestos en esta noche a dejar que el fuego purifique su vida? Si usted me dice, pastor, yo no quiero. Y el Señor nunca te puede dar nada. A José lo hizo pasar por la envidia, por la acusación falsa, estar preso, sufrir mucho, porque después iba a ser un hombre que gobernara. Si usted quiere servir al Señor, tiene que saber que el Señor va a quebrar su vaso. Pastor, pero yo escucho que otros predican y dicen, si no hay procesos, Dios no te puede usar. Lo hizo con un hombre como José, un hombre que fue capaz de escapar a la tentación de la carne. Y era un hombre, la mujer lo tentaba y le decía, nadie nos ve, estemos juntos. Y él dijo, ¿cómo le voy a mentir? ¿Cómo voy a engañar? ¿Cómo voy a pecar contra mi Dios? A un hombre que había pasado lo peor, seguía siendo fiel. Una característica de los hombres de Dios es la fidelidad. Aún en los momentos más duros, el Señor demanda de nosotros fidelidad. ¿Por qué los procesos? El último punto, Juan 11. ¿Por qué son importantes? Juan 11, versículo 41 al 45. Juan 11, 41 al 45. ¿Lo encontraron? Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. ¿Qué me enseña esta palabra? ¿Por qué son importantes los procesos? Porque en esos momentos de dificultad, momentos donde parece que ya todo es irreversible, Dios nos usa para traer a otros a la salvación. Fíjense lo que le dice,
Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud. Él le dijo a la multitud porque él sabía que Dios le escuchaba y que Dios iba a hacer un milagro, pero también quería que los demás se enteren que Dios es poderoso, quería que los demás se enteren que hay esperanza para su vida. Y fíjense, utiliza una persona que resucita para que las hermanas de Lázaro puedan decir, este camino nos toca seguir. Una familia es tocada a causa de un problema que parece irreversible. Entonces, muchas veces el Señor utiliza enfermedades, ausencias, partidas. ¿Para qué? Para que los de que están alrededor puedan venir a Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando leemos esto podemos comprender. Fíjense lo que dice el verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús. ¿Y qué dice? Creyeron en Él. Él podía haber hecho un milagro en un lugar a solas, pero Él quería que se enteren que había esperanza. Hermanos, ese proceso que te toca vivir, hay gente que te está mirando, hay gente que va a creer, hay gente que va a decir, yo no voy a tomar un camino diferente porque si Él pudo salir, yo voy a salir. Bendito sea el Señor. Pero no reneguemos contra el proceso. Yo sé que es duro, hermanos, pero ¿sabe qué dice la palabra? Hay una gran nube de testigos. Yo en estos días escuchaba a un papá y yo no le dije, pero la verdad que se me hizo un nudo, la verdad. Porque dijo, a causa de que un familiar llegó al Evangelio, ahora estamos llegando todos. Ahora yo digo, ese familiar tuvo que pasar procesos. Una esposa que acepta a Cristo pasa proceso y su esposo lo ve, la ve como no se entrega, como lucha. Llega un momento donde dice, por eso dice la palabra, las mujeres casadas con el marido inconverso bendicen a su esposo y a sus hijos. Entonces, muchas veces, hermano, pasan circunstancias duras donde el Señor utiliza ese proceso para que los que están a tu alrededor, ¿cuántos hijos han tomado el compromiso de servir a Cristo porque vieron a su mamá agonizante? Si no hubiese sido así, nada hubiese pasado. Testimonios a cantidad de gente que dice, mi mamá era una fiel cristiana, pero en un momento se enfermó y estaba en la cama y no se componía y ya le dieron días de vida, pero yo creí. Y como yo creí y no se daba cuenta que Dios utilizó el proceso de su mamá para traer a la familia, como lo hizo con Lázaro. Dice el versículo 45, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, habían venido a un velorio, habían venido a llorar y se encontraron con la vida. Bendito sea el Señor. Hay gente que estará a tu lado esperando verte llorar, pero se va a llevar una sorpresa. Alabado sea el Señor. Se van a llevar una sorpresa cuando vean a ese hombre, a esa mujer que parecía tan débil, pero ahora habla de Dios con poder y con autoridad. Bendito sea el Señor. Entonces los procesos tienen valor. ¿A cuántos el Señor los ha llamado para algo importante? Tenés que saber que los que son llamados tienen que pasar procesos duros. El Señor, antes de darte una unción, antes de darte un don para que lo uses, Él primeramente te va a hacer pasar por procesos. Es un Dios de procesos. Es un Dios que utiliza las circunstancias para moldearnos. Y dice que en este caso el último, una crisis, un dolor, una muerte, fue transformado. ¿Cuánta gente en este tiempo, y muchas veces nosotros mismos, cuando nos toca pasar una prueba, decimos, uy, ¿por qué? No nos damos cuenta que el Señor nos está preparando para eso que nos prometió. José dijo, yo soñé que había un manojo de gavilla y todos se postraban. Y le dijo a su papá y se enojó su papá, porque Dios te revela el final de la película. El Señor viene y te dice, yo te voy a hacer un siervo, un evangelista, gloria a Dios y aleluya.
Pero después te dice, pero no, hay algo que no te dije, tenés que pasar un proceso. Y que en muchos lugares no te lo van a decir. En muchos lugares te van a decir, no, Dios te llamó. La Biblia nos enseña a través de la vida de José que a los hombres y mujeres ungidos, el Señor los tiene que primeramente purificar. ¿Querés que Dios te use? Poco sé. ¿Querés que Dios te use? Porque si no, dice que Él no va a depositar, dice, cuando somos fieles en lo poco, Él te llama a lo mucho. Es así la ley de Dios. Él ve todo lo que hacemos. Dice, si tenemos fe para orar por un enfermo, si tenemos fe para orar por una fiebre, depende. Pero dice la palabra del Señor, que a cada uno nos ha entregado un don. Entonces es el tiempo, hermano, de que podamos tomar la responsabilidad de entender. Y ¿sabe qué? No es gratuito. La gente dice, yo quiero que Dios me use. Y a veces uno dice, si contamos toda la historia de lo que tuvimos que vivir, lo que vivimos a veces, yo creo que muchos dirían, no, para mí no es. Pero le vuelvo a decir, es emocionante. Es lo mejor que te puede pasar en la vida, servir a un Cristo poderoso. Hablar conforme a la voluntad de Él, porque ves que las aguas se abren, las puertas se abren, ves que el demonio te teme, porque hay un Dios poderoso que te guía. Alabado sea el Señor. Pero era necesario pasar por ese proceso. Era necesario que lloraras antes de quedar sin lágrimas. Era necesario, dice el Señor. Era necesario. Pero ahora que te purifiqué, ahora que te pareces más a mí, ahora que reflejas mi rostro, es ahora. No va a durar toda la vida. 30 años, José, se terminó tu proceso. Ahora salió de una cárcel para gobernar un pueblo. Es raro, ¿no? Dios utiliza para esa gente que otros desechan. Qué tremendo que es el Señor. Sentite bendecido que Dios te haya elegido. Sentite bendecido que todavía no te has entregado al problema, a la depresión, mientras hay gente que teniendo todo el dinero, todas las cosas, no sabe qué hacer de su vida. Nosotros somos humildes, pequeñitos, pero tenemos un Dios grande y poderoso. Y al diablo de las circunstancias le decimos, sabemos, no ignoramos sus maquinaciones, pero no te damos ventaja, demonio. Sabemos que tenés una y otra, pero todo lo que querés hacer en contra nuestra, el Señor lo transforma para bien. Me querés angustiar y hacer que yo le busque más a Dios. Alabado sea el Señor. Querés hacerme sentir que no sirvo, voy a la intimidad y el Señor me dice, eres mi príncipe, eres mi princesa, le dice a las hermanas. Como yo te amo, nadie te va a amar. Alabado sea el Señor. Y uno dice, pero el Señor dice, pero tenías que pasar por ese proceso. Muchas veces tendrás que rechazar cosas. El enemigo va a poner en medio nuestro ofertas. El pecado es una oferta, es un regalo, pero cuando lo tocas te mancha. Y el Señor te advierte y te dice, no lo toques, yo te voy a dar fuerza. Pero también quiere ver tu fidelidad. Quiere ver que no solamente seamos de gloria a Dios, aleluya, sino que en la intimidad podamos guardarnos para el Señor. Fíjese que José, yo pensaba, salió corriendo a un palacio, una vergüenza pública, pero prefirió esa vergüenza pública que pecar en lo secreto. ¿Se da cuenta? Así actúan los hijos de Dios. No le importa lo que digan los demás, porque es más importante lo que Dios piensa. Es más importante cómo Dios me ve. La gente me puede ver como cualquier cosa, pero el Señor me ve como un hombre, como un ungido. Y sabe, se va a levantar. Y el enemigo también intenta una y otra vez. Veíamos en el estudio bíblico las maquinaciones. Decía, no le den ventaja, porque ustedes ya lo saben. El enemigo quiere sacarte ventaja, quiere ponerte trampas para que caigas, porque sabe que vas a llegar lejos. Quiere desanimarte, pero a través de esta palabra el Señor dice, ¿te das cuenta que lo que estás viviendo tiene un valor? ¿Te das cuenta que yo nunca te dejé como un afinador mirándote para que no te quemas? Para que en el momento justo yo te saco y ahí vas a decir como el apóstol Pablo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Todo lo demás lo tengo como pérdida. Todo lo anterior es como trapo de inmundicia para mí.
pero lo decís después de un proceso. Por eso en esta noche el Señor dice: iglesia, prepárense. Iglesia, si estás pasando por un proceso, no tires la toalla. Valorar que Dios puso los ojos y te está mirando. Pero hay gente que Dios le ha dado promesas tremendas, hermanos. Y el Señor quiere ver cuánto le amas. Yo he conocido gente que ha cambiado el amor de Dios por una persona. No, pero si la iglesia te aparta de mí, ya está. No puedo vivir si no estoy con él, con ella, pero después, cuando me pierdo lo que Dios tenía para mí, me doy cuenta que fue la peor elección que hice. Por eso, hermanos, en este tiempo, no te sientas mal cuando pasas por esos procesos. Al contrario, sentite como se sintió José, que nunca tuvo su corazón dañado ni se enojó. ¿Por qué me hiciste esto? Mi Señor me dio respeto. Y dice que lo puso cuando un hijo de Dios tiene la unción de Dios. Le voy a decir algo: cae gracia delante de los demás. Y los demás envidian. Y los demás empiezan a decir: con este tiene favoritismo. Con este, ¿saben por qué? Porque los hijos de Dios que han entendido el mensaje de Dios y quieren honrar, dice: todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Amén. Así sea limpiar, así sea hacer la tarea que sea como para el Señor. Usted no está trabajando para un hombre, para una empresa, está trabajando para el Señor. Amén. Y la gente dice: este no se queja, este trabaja, este llega horario, este es cumplidor, no es como los otros, no crea problema. Este que no se vaya nunca de lado. Este, ¿sabe qué? A este lo vamos a subir. Porque este es digno de confianza, no te toca un peso. Porque esta persona es diferente a todos. Así actúan los hijos de Dios. Dice que José fue puesto como segundo. Y Dios sabía que iba a venir un gran hambre sobre la tierra y tenía que salvar a su pueblo. Y después que él estaba como segundo, fueron sus hermanos, su familia, y él se dio a conocer. Porque sabe que el Señor conoce el futuro. Te reveló el fin de la película. Algunos le dijo que iba a ser pastor, evangelista, pero usted se quedó con eso. Pero en el medio hay una película en blanco que la tenemos que vivir. Y el Señor dice: vamos, no te caigas, vamos, levántate, vamos, sos mi hijo, yo estoy con vos, yo te estoy mirando, no voy a dejar que te quieras, no te hagas problema, aunque te duela, yo estoy sacándote tu impureza, yo estoy trabajando en tu carácter, yo lo estoy haciendo. Se lo digo yo, hermano, porque el Señor muchas veces me ha hecho entender y está trabajando. Hemos aprendido, hoy yo tal vez puedo hablar, antes no hablaba, me enojaba fácil, actuaba según los instintos. Pero el Señor empieza a trabajar y a trabajar. Y para que aprendas, el Señor te va a meter en crisis, en problemas, hasta que diga: ahora sí me reflejas a mí. Ahora sí hablar como un cristiano. Pero hay que pasarlo. Bendito sea el Señor. De la misma forma que el Señor trabajó en José, está trabajando en tu vida. Ahora no digamos más: este problema, ahora que sirvo a Cristo, todo me va mal. No, ahora que serví a Cristo, el Señor te llamó para capacitar, para prepararte, para que no te caigas. ¿Usted se imagina si el Señor te va a dar un don o te va a usar de una manera? Usted tiene que sostener. Porque si no, a la primera de cambio nos caemos: no quiero seguir. No, el Señor te va a templar el carácter, te va a dar unción, te va a dar paciencia, va a poner muchas cosas. Pero es a través de los procesos. Bendito sea el Señor. Tal vez no te des cuenta, pero el Señor te está diciendo: yo estoy usando todas las cosas para tu bien. Alabado sea el Señor. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Hermanos, si usted está pasando por procesos, vamos a orar. Nosotros dice: si hay algún angustiado, oren por él. Si hay alguno enfermo, oren por él. Los ancianos, y habla la palabra, nos enseñan qué tenemos que hacer. Somos un cuerpo, no somos perfectos, pero tenemos que orar. Amén. Vamos a orar. Y aquellos que estén pasando procesos y se atrevan a pasar adelante, pasen. Porque Dios, en su amor y misericordia, dice la palabra. Y hay algo que también escuchaba este predicador que les comentaba.
Dice, hoy en muchos lugares a la gente ya se le perdió la costumbre de pasar al altar. Solamente donde está le dice que levante la mano, pero dice la palabra, el que me confiesa en público, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No tengamos vergüenza, hermano. Si tenemos que decirle al Señor, denme fuerza porque no puedo, hagámoslo. Vamos a orar a los hermanos que deseen, pasen rapidito y vamos a estar orando al Señor. La iglesia esté clamando. Oremos al Señor. Toda la iglesia clamando, hermanos. Padre eterno, Señor, sabemos que usted es fiel y verdadero y que lo que nos prometió un día lo cumplirá. Pero usted, como sabe todas las cosas, sabe que muchas veces en medio del camino sentimos que ya no tenemos fuerzas. Señor, tal vez la primera vez que usted nos habló, sentimos el gozo, la fuerza, deseamos hacer cosas, pero empezamos a caminar y las cosas se complican. Pero en esta noche, Señor, usted nos ha dado una palabra de aliento. En esta noche usted nos dice, yo tengo preparado procesos para tu vida, porque yo voy a entregarte cosas importantes y necesito que cuando lo haga estés preparado. José estaba siendo preparado para gobernar un imperio, el más importante de ese tiempo, y para eso fue necesario prepararlo. Saber que Dios podía contar con ese hombre. El Señor en este tiempo te dice, yo puedo contar contigo, a pesar de que lo que estés viviendo. ¿Te atreves a creer aún más? Y como el orfebre o el alfarero está así mirándote, no te voy a dejar que te quedes, no tengas miedo. Yo sé que lo que estás pasando hoy te duele. Yo sé que muchas veces miras al cielo y dices, ¿por qué me pasa esto a mí? Parece que nunca se va a resolver ese problema. Pero el Señor dice, yo estoy templándote, estoy preparándote. No temas. No para siempre va a durar la prueba. En algún momento el sol va a salir. Y si hoy tu vida parece como una noche donde no hay ni estrellas, todo negro, el Señor te dice, como le dijo a Pablo cuando estaban allí en el naufragio, donde por 3 días no veían nada, se apareció un ángel y le dijo, no temas, ninguno perecerá. No temas, no vas a perecer. No temas, no vas a claudicar, no temas. Porque Él no va a dejar que te quemes. Él no va a dejar que se desperdicie lo que ha puesto en tu vida. Él a su tiempo, cuando comiences a reflejar, tal vez en esta noche te dice, hay cosas que cambiar. Solamente tú y el Señor saben qué cosas son las que hay que cambiar. El Espíritu Santo que en esta noche te revele y te haga ver como a cada uno de nosotros nos haga mirar hacia adentro y pensar, ¿en qué tengo que ser limpio todavía? Límpiame, Señor. Lávame con jabón de lavadores, Señor. Límpiame aún más, porque reconozco que muchas veces he claudicado. Pero en esta noche, Señor, tomo la autoridad y la palabra que tú has dado y digo gracias por los procesos que he pasado. Gracias porque hoy, Señor, soy como la palmera que se dobla pero no se quiebra. Soy como ese hombre y esa mujer que a pesar de las luchas no he dejado de alabarte. A pesar de las lágrimas, con lágrimas te alabé, Señor. Con tristeza te alabé en mi corazón, con amargura, con soledad. No se callaron mis labios. Ahora entiendo el salmo que dice, pacientemente esperé Jehová, y Él se inclinó hacia mí y me hizo salir del pozo cenagoso de la desesperación. El Señor se está inclinando. El Señor te toma de la mano. El Señor te va a sacar de esa situación donde parece que te hundes cada día más, porque Él es fiel y verdadero. Y así como dijo el salmista, llévame a la roca que es más grande que yo.
esa roca inconmovible, esa roca que no se mueve. Pero en esta noche, en tu nombre, Señor, proclamo sobre mis hermanos el gozo de la salvación. Señor, que en esta noche usted le dé fuerzas al que no tiene. Usted le haga comprender, Padre, que son tan valiosos que usted los llamó para prepararlos para cosas grandes. Los cobardes están afuera. Los cobardes no quieren cambiar. Pero sus hijos van de gloria en gloria, victoria tras victoria. Sus hijos son preparados para ganar batallas. En esta noche, acalla las voces del enemigo. Esas voces que muchas veces vienen a traer ideas de soledad y angustia. En el nombre del Señor, proclamamos que este es el día que usted creó para que me goce, para que alabe. Mi gozo es usted, Señor. Mi gozo no es nadie más, no es una persona, no es una circunstancia, es usted. Me gozaré y me alegraré de él, dice el salmista. En esta noche nos gozamos y nos alegramos, y el motivo es que tenemos un Dios grande y poderoso. Ahora, mira aquel que está pasando pruebas difíciles, y aquel que está, Señor, siendo afinado como la plata. Decía la palabra, se sentó, lo tomó en su mano, y así el alfarero miraba cómo se iban las impurezas. El Señor te está prestando tanta atención que ni un pelo de tu cabeza perece sino su voluntad. No estás solo, hermano, hermana. Él está contigo en la prueba. Si hay un horno de fuego, Él camina junto a ti. Si hay leones que te amenazan, Él cierra la boca, porque Él es grande y poderoso. Y así como lo hizo en la antigüedad, lo hará hoy. Así como lo hizo con José, con Daniel y con tantos otros, lo hará con cada uno de ustedes. Solo cree, iglesia amada. No temas, no temas. Y cantar la banda, la vasalla. Dios poderoso se ha levantado. Me has pedido unción, me has pedido gloria. Yo tengo que preparar tu vaso para usar tu vida. Y ahora estás entendiendo, dice el Señor. Antes reaccionaba de otra manera, pero hoy escuché lo que me duele y dice, gracias, Señor. Ese es mi hijo, esa es mi hija. Que aunque le duela, dice el Señor, yo me someto a usted. Yo estoy dispuesto, Señor. Ya no más como antes. Y yo comencé a reflejarte. Ahora refleja mi rostro en tu vida. ¿Recuerdas antes, dice el Señor, cuando te enojabas, cuando accionabas emocionalmente? Hoy ya no es igual. Hoy te duele, pero dice, Señor, estoy dispuesto, vuelvo a tu presencia. Y el Señor ahí comenzó a afinarte como a plata. Y el Señor ahí comenzó a reflejarse. Y ahora no temas, ahora está reflejando mi rostro. Ahora te está mostrando como yo soy. Un Dios perdonador, lleno de amor y de misericordia. Hoy mi presencia. Muchos dijeron, ¿por qué pasó por esto? Parece que era una tras otra, pero dice el Señor, yo te estoy preparando para cosas grandes. Amén. Yo te voy a llevar de gloria en gloria. Yo estoy poniendo una coraza. Ahora me reflejas a mí. La carne está quedando afuera. Ahora refleja mi rostro. Oh, qué poderoso. ¿Y sabes qué? A causa de tu vida, tu familia va a ser impactada. A causa de tu vida, como lo hice con Lázaro, dice el Señor, hablé y le dije, yo sé que ustedes escuchan. Amén. Pero lo hago por la multitud que rodea. Los que vinieron a un velorio se encontraron con una fiesta. Y esos que hoy en tu familia están viviendo como si estuvieran muertos, se van a encontrar con la vida. Amén. Porque ahora hay un hijo, una hija diferente. Porque ahora no es el mismo.
Y a causa de que yo te hice pasar por un proceso, hoy ganamos Saya. Gloria a Dios. Ahora la gloria a Dios y aleluya. Valió la pena. Valió la pena pasar. Valió la pena, Señor. Valió la pena sufrir, llorar y estar sin fuerzas. Porque cuando se terminaron mis fuerzas, empezaron las suyas. Y ahora entiendo que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Solo los que esperan en Él, los que no se desesperan. Y las nuevas fuerzas nos van a hacer correr. No te vas a cansar. Vas a volar como las águilas. Oiga la Masaya. Ese es el proceso. Hoy abro la puerta, dice el Señor. Hoy, dice el Señor, se termina el proceso para algunos. Hoy, dice el Señor, me has pedido unción. Te tenía que pasar. Verán milagros, dice el Señor, creativos. Vienen milagros que me están pidiendo. Dice el Señor, han clamado sobre mi presencia. Yo, dice el Señor, provocaré milagros sorprendentes. Y verán mi mano. Y ya nada te moverá. Y le contarás a tus hijos, esos que vienen en camino, le dirás: en un tiempo tuve que aprender a no desesperarme, a esperar en Él, cuando todavía no pasaba nada, cuando no veía el milagro, pero no me moví de derecha ni izquierda, esperé en el Señor, y hoy te tengo en mis brazos. Hoy veo, Dios de poder. Ahora, dice el Señor, yo te he llamado para que vivas ese proceso. Ay, cómo te estoy quebrando. Y has llorado delante de mí, yo te he escuchado. Pero así dice el Señor, yo te he tomado mi mano y mi mano nadie te saca. En esta noche, oh bendito Dios, bendito sea el Señor. Dice el Señor, hay una jovencita en este lugar que se ha sentido muy en menos. Pero dice el Señor, no temas. Yo ya te dije lo que ibas a hacer. Yo voy a hacer cosa grande y has visto mi mano. Yo, dice el Señor, con mano firme y poderosa te he librado. Con mano firme y poderosa yo te llevaré de gloria en gloria. Dice el Señor, yo escuché tu oración, jovencita. Y yo comienzo un proceso en la familia, cual nadie puede detener. Yo lo que he prometido lo cumpliré. Pero dice el Señor, has llorado, has sufrido la traición, el dolor y la angustia. Pero dice el Señor, estás aquí y vienes a mi presencia a buscarme. ¿Sabes qué? Comenzarás a reflejar mi rostro. Deja ir el dolor. La vida pasada quedó en el olvido. Yo hago todo nuevo, dice el Señor. Yo hago todo nuevo, dice el Señor. Que el diablo no te acuse. Yo soy tu Dios, tu ayudador, que te llamó desde el vientre de tu mamá. Para cosas grandes te he elegido, dice el Señor. Y si no digo tu nombre, dice el Señor, es por una cuestión de respeto. Pero tú lo sabes. Yo te dije que te iba a mostrar los corazones. Y yo soy de palabra y quita la pasarela. Ahora, como yo te amo, nadie te amará. Dice el Señor, prepárate, porque te dije que solamente había una decisión que tomar. Y luego de esa decisión comienza una bendición tan grande, no solamente en tu vida, sino en la familia, dice el Señor. Y no solamente lo vas a ver tú, lo van a ver los que te rodean, como Lázaro. Serán testigos para que crean que yo soy un Dios grande y poderoso. Oiga la Masaya. Yo dice haré esa mesa delante de los angustiadores. Aunque
Aunque ande en el valle del sombra y de muerte no temas. Aquí estoy. Tenía valor el proceso, ¿verdad? Aquí estoy. Delante de tu presencia. Levantando tus manos una vez más. El enemigo pensaba que ibas a tirar la toalla, pero dice el Señor: yo sostengo los brazos. Porque cuando los brazos están arriba hay victoria. Cuando los brazos están arriba hay victoria. Cuando estás de rodillas ante mí, dice el Señor, yo te pondré de pie ante los hombres. Y esa gente, dice el Señor, que habló de ti, sabrán, dice el Señor, quién soy yo. Eres la niña de mis hijas, la masaya de mis ojos. Dice el Señor, no esperes más, yo te voy a usar con poder. Yo, dice el Señor, lo afirmo. He dado mi brazo por ti, Calamasaya, por ti. Aquí estoy como siempre a tu lado. Pero tenía que llevarte al proceso. Como lo llevé a José, así te he llevado a ti, dice el Señor. Y en esta noche estás entendiendo que no es un problema, no es un castigo, es que yo estoy trabajándote porque yo te elegí para mi obra. ¡Ay, Dios! Hoy poderoso, grande es tu nombre, Señor. En el nombre del Señor, se abren los oídos y comienza ese poder sobrenatural a obrar. Toda tristeza se va, toda palabra del enemigo. Hay un futuro tan grande que les espera. Oh, Señor. Suelta tu voz y alaba al Señor. En el nombre del Señor hay fiesta, hay gozo, hay alabanza, hay cántico, hay la poesía. Así es la presencia de Dios. Así como David, cuando iba con el arca, se escuchaban los instrumentos y alababan al Dios poderoso. Así mi pueblo alaba, diga alabanza, con lágrimas, con la voz intercortada. Hay poder en el nombre del Señor, hay poder y autoridad. Yo, dice el Señor, he cerrado boca de leones. Yo, dice el Señor, he callado bocas que se han levantado contra ti. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Yo estoy contigo. Hoy, Calabasaya, en el nombre del Señor, proclamo esta noche, noche de gozo, noche de libertad, noche en la cual, Señor, aquellos que se sentían como José tal vez preso, hoy ya han sido llamados para que hagan para lo que fueron preparados. En el nombre del Señor será hecho. Amén y amén. Bendito sea el Señor.